Buenas Adelante. tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia en esta segunda sesión del Diplomado Práctico en Procedimiento Especial Sancionador. Más allá de las dificultades técnicas que hubo ayer para poder hacer el ejercicio, recibí y leí los que me mandaron. Y nada más comentar de manera muy general, ¿no? Por ahí hubo uno, por ejemplo, que estaba suscrito por la Sala Regional Especializada. Recordemos que la parte de instrucción del procedimiento especial sancionador corresponde a la Dirección General de lo Contencioso Administrativo, de lo contencioso electoral, perdón, que es la autoridad facultada para dar inicio a los procedimientos especiales sancionadores. Ahorita vamos a ver algunas otras cosas relativas con el inicio de los procedimientos, pero bueno, a quien se le encarga pues la admisión es esta autoridad. Algo importante es en los actos administrativos, y hoy vamos a ver algunas cosas relativas al derecho administrativo, que es finalmente las reglas generales son las que regulan, son las reglas generales del derecho administrativo las que regulan la mecánica de los procedimientos especiales sancionadores, sobre todo en su fase de instrucción. No quiere decir que la otra no, pero lo que pasa es que la otra parte es jurisdiccional y en cuanto hace la imposición de la sanción, entonces ahí aplican ciertas reglas de derecho administrativo. Pero toda la otra fase de investigación y de instrucción sigue las reglas de derecho administrativo. Y una fundamental, y digo esto también aplica para lo jurídico, pero una fundamental es valga el uso del mismo vocablo, la fundamentación de la competencia, tanto territorial como material, ¿no? Entonces, bueno, ahí siendo un poquito más precisos, desde luego yo no les di los elementos normativos necesarios para ello, pero habría que fundar la competencia, empezando por citar el 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el que faculta a este órgano, ¿no?, para pronunciarse con relación a la admisión. Vamos a ver bastante material, ¿no? Pero les comentaba que había visto algunos de los trabajos que me mandaron, ¿sí? Otra cosa que es importante es indicar en los acuerdos de admisión quién comparece para qué, ¿no? O sea, vamos a suponer Yael Manuel García Velázquez en su carácter puede ser por propio derecho, porque ya decíamos que la acción la pueden ejercitar la ciudadanía. Puede ser un representante de partido político, David Hernández, estoy viendo aquí en la pantalla, ¿no? En su carácter de representante del partido político X, personalidad que acredita con el instrumento notarial tal, o personalidad que se encuentra reconocida ante esta autoridad, ¿no? Para reconocerle la personalidad. En el acuerdo de admisión no necesariamente tenemos que señalar en dónde se encuentra su domicilio, aunque no es ocioso a veces, ¿no? Para efectos de la notificación, porque si las notificaciones son la mecánica de la notificación, si es personal, quiere decir que tiene su domicilio dentro de la sede, ¿no? Y entonces, con domicilio, insisto, a veces lo ponen, a veces no es que sea necesario, pero sí la personalidad, sí en carácter de que acude, y después, ¿qué es lo que demanda? ¿No? Comparece a demandar actos, y ahorita vamos a ver ya, ¿no? Resoluciones propias de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en donde viene pormenorizado esto. Desgraciadamente no encontré acuerdos de admisión, pero sí resoluciones en donde se concentra todo lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, comparece a demandar. ¿Qué es lo que comparece a demandar? Los posibles actos anticipados de campaña consistentes en atribuibles a, con fundamento en el artículo o los artículos 470, 471 de la Ley General de Procedimientos Electorales en relación con, y ahí ya podemos citar, ¿no?, el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, se admite a trámite la denuncia y entonces viene la siguiente parte, ¿no? Suponiendo que se admite a trámite, ahorita vemos la mecánica si se desecha. La siguiente parte es, obviamente, correr traslado
a las partes, a la parte denunciada y a quien pueda ser tercero interesado o tercera interesada. Déjenme pasar aquí la presentación, que voy a, como siempre, batallar porque con esto de la interfaz, pero hoy no me va a costar el mismo trabajo que ayer, sino simplemente abro la presentación nuevamente porque por alguna razón no me aparece aquí, aunque aquí la tenga en la computadora. Entonces denme nada más un segundo para a ver si con esto ya puede aparecerme. Ay, aquí está. Entonces, lo siguiente, ¿no? Admitido, suponiendo que se admite, admitida la denuncia, como vemos del lado derecho, admitida la denuncia, corre traslado a las partes. Las o los denunciados, puede ser el partido político, puede ser un actor político en específico. Si ahorita entraran, y yo lo intenté, digo, lo intenté con éxito y sin éxito, entré ahorita y ayer, entré a la página del Instituto Nacional Electoral para poder tener acuerdos y resoluciones de ahorita, ¿no? No pude, pero van a ver que, por ejemplo, hay muchas investigaciones, denuncias relacionadas con actos de precampaña, ¿no? Sobra que diga quiénes y todo. El chiste es que ahí van a encontrar que los actores, es decir, a quienes se demanda y quienes interponen los recursos, son variados, no son solo partidos políticos, pueden ser actores políticos propiamente. Ayer vimos un ejemplo de un funcionario público, bueno, Marcelo Ebrard, a veces sobra que uno quiera ser neutral, pues vimos el nombre, ¿no? ¿Para qué digo el que fue secretario de Relaciones y el TikTok, ¿no? Entonces, se le tiene que correr traslado a esa persona, si es un partido, al partido político, desde luego por medio de su representante, y a las o los terceros interesados. La figura del tercero interesado, sé que ya la conocen, ¿no? Quien tiene un derecho incompatible con, en este caso, él o la promovente de la denuncia. Puede ser el partido político, puede ser el propio, la propia persona. Aquí, en el caso de la denuncia, pues será aquel que tenga interés en un interés contrario, no solo el afectado, el denunciado, un interés contrario al promovente, ¿no? Ahí podemos encontrar, insisto, partidos políticos, si es que resulta así, etcétera. El chiste es que dentro de las 48 horas siguientes al emplazamiento, debe tener lugar una audiencia de pruebas y alegatos, ¿sí? Y vamos a esa parte, ¿no? La audiencia de pruebas y alegatos, el emplazamiento y qué pasa en la audiencia. Entonces voy a dejar de compartir, digamos, la lógica es esa, de la instrucción. Y pareciera muy sencillito, o sea, pareciera algo que se puede explicar en media hora con un esquemita y nada más. Lo que pasa es que, ya les comentaba, aplican figuras del derecho administrativo, vamos a ver en particular a la caducidad, ¿no? Entonces, ya se unió San Juan a Jaramillo. Gracias, leí su trabajo. Les comentaba su tarea, ¿no? Les comentaba a los compañeros que en términos generales están bien los acuerdos de admisión. Hay que señalar quién promueve, si es en propio derecho, si es en representación de un partido político y si es en representación o de un partido político, de una persona moral. O sea, recordemos, no está cerrado, digamos, para promoventes específicos, ¿no? Si hay que acreditar un cierto interés, pero puede ser inclusive un interés legítimo como ciudadano, ¿sí? Me interesa que no haya actos de campaña y pre-campaña, aunque propiamente a mí no me afecte, ¿no? No soy un partido político, no voy a competir. Y no obstante, puedo decir, sí, pero se está vulnerando el 41 constitucional, el 134 posiblemente, entonces se llama a investigar. El acuerdo lo dicta la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral o la Comisión de Quejas y Denuncias en el caso de las medidas cautelares. Entonces es importante identificar a la autoridad en la fase de instrucción, que es la autoridad administrativa. Pongo el énfasis en que es la autoridad administrativa porque les decía a los compañeros, aplican las reglas de derecho administrativo y vamos a ver particularmente la caducidad, porque los procedimientos administrativos, y me refiero a la generalidad de los procedimientos administrativos, tienen más o menos, y esto aplica también para el PES, más allá de su carácter
en principio reducido en tiempos, tienen una mecánica que se relaciona con el tiempo, independientemente si son 700 años, que no son, pero estoy exagerando, o fueran 2 horas. Los procedimientos administrativos se cuentan los plazos puede ser o de tracto, son actos de tracto sucesivo o son actos que tienen que transcurrir el tiempo sin que se interrumpa necesariamente. Voy a explicar esta mecánica y por qué es importante. Vamos a ver jurisprudencias relacionadas con la caducidad como figura que puede operar en la instrucción. O sea, si fueran abogados de un partido político, dicho en otros términos, ¿no? Varias de las cosas que nos tenemos que fijar, o fueran ciudadanos que interponen un recurso, son terceros interesados, lo primero que hay que verificar es que lo emitió la autoridad competente, que la cuestión esté en tiempo, que el recurso sea procedente, ¿no? En términos de lo que se está impugnando, que cumpla con las reglas procesales a las que nos referimos ayer, que se identifique debidamente el acto impugnado, que se ofrezcan pruebas. Eso lo revisa la autoridad, pero también la contraparte en todo caso, ¿no? Y luego, el factor temporal, que es si hay una inacción por parte de la autoridad en un determinado tiempo, el procedimiento caduca. ¿Qué quiere decir que caduque? Que ya no se puede pronunciar la autoridad con respecto a eso que está conociendo. Les cuento así, un procedimiento administrativo iniciado, sea por denuncia, por oficio, cualquiera. Y a mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo, que es el de las gasolineras, ¿no? Un procedimiento administrativo que puede involucrar una sanción, son sancionadores, tienen esa naturaleza. Después vemos cómo ha cambiado la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador o procedimiento especial sancionador. Pero entonces la autoridad puede desplegar sus facultades y revisar, ¿no? Como el SAT hace revisiones aleatorias para ver que cumplamos con nuestros impuestos y de repente te puede llegar una notificación de que te van a revisar la contabilidad. Es poco probable, pero puede suceder porque es aleatorio. Entonces de repente seleccionan a una persona y con base en alguna muestra de posible detección de irregularidades, ¿no? Y entonces yo tengo una serie de obligaciones fiscales, presentar mis declaraciones, etcétera, y entonces me dicen, a ver, voy a ver tu contabilidad. Ahora es más fácil porque hay el buzón electrónico y ahí está casi todo, ¿no? El buzón tributario, perdón. Un gasolinero o una gasolinera, una empresario de la gasolina, pues tiene también otro tipo de obligaciones y son susceptibles de ser revisadas por la autoridad administrativa, que en el despliegue de sus facultades puede llegar y decir, quiero ver que cumplas con la norma oficial mexicana tal, que marca que tu software para servir gasolina tiene que estar actualizado y entonces poder saber si sirves litros de litro o no, y voy a tomar una muestra. Despliegue de facultades. El INE como autoridad puede, en uso de sus facultades también, ¿no? Investigar la comisión de probables conductas que sean contrarias al modelo de comunicación política. Espero que no confundirlos, ¿no? Hacer los ejemplos paralelos. Así como la autoridad gasolinera, la autoridad administrativa electoral. Entonces, la autoridad administrativa que revisa las gasolineras o los restaurantes o cualquier prestador de servicio y dice, bueno, voy a ver que tus bombas despachen litros de litro. Y viene la revisión. Y el INE, detectando alguna irregularidad probable, puede decir, a ver, yo quiero ver si este acto en específico pudo haber quebrantado el modelo de comunicación política y entonces inicio una investigación. La investigación solo es eso, el inicio de un procedimiento que tiene una instrucción, que es la fase que estamos viendo, una fase de conocimiento, ¿sí? En la fase de conocimiento se pueden dictar medidas cautelares. Si vamos al ejemplo de la gasolina, una medida cautelar, a ver, yo advierto de manera preliminar, y es lo que me da pauta para iniciar el procedimiento, de manera preliminar advierto que hay una conducta probable de comisión de un ilícito, es decir, de una infracción administrativa, que es que tu gasolina, tu bomba, no sirve litros de litro. La voy a inmovilizar como medida cautelar. ¿Por qué? Porque voy a cuidar un interés público que es, pues, que la ciudadanía no esté recibiendo menos litros de los que debe, ¿no?
o un porcentaje menor de, o menos mililitros, en realidad sería el término, de los que debe el INE. Esta publicidad, no hubo una denuncia por parte de nadie. Bueno, esta publicidad puede vulnerar, hay una presunción, puede vulnerar el modelo de comunicación política. Inicia una denuncia, ¿sí? No la tiene que presentar nada más yo, puede el INE de oficio, ¿no? Actuar, y entonces conocer. Inicia el procedimiento, ¿sí? Se admite la denuncia, se emplaza a las partes, pero vamos a esto que es interesante. ¿Qué hace la autoridad? Voy a minimizar esto, dejo de compartir para compartir un archivo, ¿sí? En donde vamos a encontrar justamente, ¿sí? Un procedimiento sancionador, en donde veremos, ¿no? Estas son unas medidas cautelares, porque les digo, desgraciadamente, no es como tan fácil encontrar las cosas. Encontré un ordinario sancionador, pero es más didáctico este. Sí, insisto, es respecto a medidas cautelares, pero los antecedentes son importantes. ¿Sí? En los antecedentes encontramos esta primera parte. Registro, admisión y reserva de emplazamiento, que es lo que veíamos ayer, que es la mecánica, ¿no? La unidad de lo contencioso electoral instruye la integración, porque hubo 11 escritos de queja, donde distintos sujetos, ¿sí? Presentaron una queja, pues, una denuncia con relación a distintos actos, ¿sí? Entonces, bueno, acá se dice, se admitió a trámite el procedimiento y se ordenó reservar lo relativo al emplazamiento hasta en tanto fueran compiladas y analizadas las constancias que integran dicho expediente. Y esta es una posibilidad dentro de los procedimientos administrativos. Ah, sí, ya él, perdón. Gracias, doctor. Buena tarde a Bueno, todos. Ahorita me surgió una duda con este ejemplo que estamos estudiando de que son 11 denuncias, de diferentes personas. Aquí nos dice más adelante se van a pronunciar respecto de estas, pero supongo que hubo una acumulación, se sí, juntaron todas en un solo expediente. sí. Estas 11 denuncias, ¿esta acumulación debe de ir en el auto, que admite o en qué momento es cuando se hace la acumulación? Buena pregunta. La acumulación normalmente, lo que pasa es que la acumulación en términos jurídicos, ¿no? O sea, cuando una sala resuelve la acumulación, lo dicta al momento de dictar la sentencia. O sea, se admiten en lo individual los expedientes, se lleva a cabo la instrucción y luego para la resolución viene la acumulación, ¿no? Lo que pasa es que las admisiones se llevan a cabo de manera individual porque puede haber unas que cumplan con los requisitos y otras que no cumplan con los requisitos. La acumulación tiene diversas características porque puede suceder que sobre un mismo hecho o sobre una misma serie de hechos, algunas personas se presenten como ciudadanos, otros sean agrupaciones políticas y otras un partido político. Cada uno tiene una legitimación procesal distinta. Entonces, la acumulación en todo caso se lleva a cabo durante la fase de instrucción aquí. Lo que pasa es que aquí va a haber varias partes, ¿no? O sea, aquí tendrían que ser llamado todas las y los interesados. La acumulación podría decretarse para la hora de llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, ¿sí? En la audiencia de pruebas y alegatos se llama a todas las personas para que el mismo día comparezcan con los mismos hechos y entonces se integra un mismo expediente para que se remita a la sala regional especializada. ¿Sí? Gracias, Pero doctor. sí, muy pertinente la pregunta, porque puede atender a varias denuncias, ¿no? Iba a comentar algo más. No, solo agradecerle, doctor. Muchas Ok. gracias. En este caso específico, como ven, fueron varias personas, pero se registró un solo expediente. ¿Sí? Ahorita vemos por qué.
no es, en este caso no se decretó una, bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Pero en este caso no es que se haya decretado una acumulación, sino que distintas personas acudieron, digamos, en bloque, ¿no? O sea, acudieron muchas personas con una serie de escritos de queja, ¿sí? Pero bueno, entonces, el procedimiento de sanción, en este caso, se trataba de los mismos hechos, ¿sí? Con relación a la indebida afiliación. Les digo que me costó trabajo encontrar procedimientos especiales sancionadores. Este es un ordinario, pero me interesa para efectos didácticos de esto, las diligencias de investigación. Porque puede suceder, déjenme regresar a la presentación, puede suceder que en el inter del inicio del procedimiento administrativo sancionador, perdón, especial sancionador, se puedan ordenar algunas, ¿dónde estamos? Algunos hechos, es que aquí creo que no vienen, pero en este acuerdo de inicio y emplazamiento puede suceder que se dicten algunas medidas preliminares para conocer, para saber una determinada cuestión, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, hubo un procedimiento especial sancionador que terminó en un recurso de revisión, el SUPREP 172, diagonal 2021, que para poder sancionar, a ver, el asunto fue que unos influencers el día de la veda electoral se pronunciaron con relación a un partido político. Y entonces inició un proceso de fiscalización por un lado y un procedimiento especial sancionado por el otro. Pero para poder determinar la responsabilidad de las personas, ahí hay responsabilidad del partido y responsabilidad de los influencers que cobraron indebidamente, porque entonces no fue un ejercicio espontáneo de libertad de expresión, y entonces había que preguntarles una serie de cosas, ¿no? Ahí puede haber una diligencia previa. Le pregunto a la red social, TikTok o Instagram o cual sea, ¿no? O que se necesite desahogar una diligencia para poder entonces tener elementos, para iniciar la denuncia, la investigación o dictar la medida cautelar correspondiente, ¿no? Pero bueno, entonces sucede esta parte, ¿no? Me interesaba, voy a regresar al procedimiento sancionador. Insisto que aunque el ejemplo no sea el más adecuado, pueden dictarse no solo medidas cautelares, sino medidas para conocer, ¿sí? En este caso era presunta doble afiliación, entonces, entre otras cosas, ¿no? Había que preguntarle a distintas personas, por aquí dice, ¿no? ¿Dónde estaba? Bueno, es que si no me voy a empezar a hacer bolas, ¿no? Pero que le tenían que preguntar a qué partido político correspondía, o sea, de qué partido político era, ¿no? A las personas. Entonces, bueno, el chiste, pues, es que se pueden dictar una medida en donde te reservas la admisión hasta que no sucede otra cosa, ¿no? Nuevas diligencias de investigación. Entonces, bueno, se notifica el acuerdo a estas personas, obviamente al partido político, a los ciudadanos, ciudadanas, ¿sí? Se corre traslado, se les cita y aquí voy a regresar a la presentación porque se les cita para una audiencia de pruebas y alegatos que tiene su propia mecánica. No digo, estoy compartiendo una y otra, pero vamos a esta porque en principio esa asistencia a la audiencia de pruebas y alegatos será 48 horas posteriores al emplazamiento, ¿sí? Y se celebra la audiencia, ahorita vemos en qué términos se celebra la audiencia, y una vez celebrada la audiencia, idealmente esté integrado completamente el expediente, ¿no? Y entonces se turna con un informe circunstanciado que elabora la unidad técnica de lo contencioso electoral a la sala regional especializada, ¿sí? Aquí, ahorita regresamos a estas reglas de la competencia cuando veamos el desechamiento, porque la denuncia
¿sí? Cuando no se trata de radio y televisión, pues ahí también cambia la autoridad ante la cual se presenta, ¿no? Si decíamos que se presenta ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en el caso de que se trate de propaganda político-electoral impresa, pintada en bardas o cualquier otra que sea distinta a radio y TV, y aquí tendríamos que decir también en Internet, ¿no? Le aplican las reglas de radio y televisión. Entonces es el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Local del INE que corresponda, si es que corresponde a la Junta Local, ¿sí? Bueno, ay, perdón. Ahorita vamos al desechamiento, que ese es el otro supuesto. Ahora vean esto, ¿no? En este sí nos vamos a detener. La facultad de investigación a la que me refería cuando se trata de el acuerdo de admisión. No necesariamente es que se tenga que dictar, pero puede haber situaciones en las que el denunciante o la denunciante no tenga todos los elementos de prueba. Pero vamos a ver en este asunto y ahorita lo comentamos, ¿no? Un partido político denuncia a una ciudadana, un ciudadano, con motivo de la difusión en redes sociales y medios digitales de un video, en donde había artículos de opinión que exponen razones para no participar en el proceso de revocación de mandato. La Junta Local desecha la queja y dice, estos hechos no son una violación en materia electoral y presenta un recurso de revisión. Se confirma el acto impugnado. Dice, ¿por qué se confirma el acto impugnado? El PES se rige por un principio dispositivo. El inicio o impulso del procedimiento corresponde a las partes. La autoridad tiene que verificar si existen indicios para iniciar su facultad investigadora, para iniciar el procedimiento y en todo caso dictar, si es que fuera necesario, medidas preliminares, ¿no? No solo medidas cautelares, sino que digan, bueno, hay que desahogar algún otro tipo de diligencia. Previa antes de la admisión puede suceder. Pero no hay una obligación a realizar estas otras diligencias de investigación porque estas no pueden partir de que la autoridad lo considere. En todo caso, el denunciante o la denunciante puede decir, a ver, y yo no tengo en mi poder el expediente o yo no tengo en mi poder el video, pero hago referencia al mismo, está una publicación en redes sociales, mando el enlace, no sé, o sea, puede haber como distintos escenarios en donde se puedan solicitar a la autoridad que lleve a cabo alguna medida adicional para que se pronuncie sobre la admisión o desechamiento. Pero en principio estaría obligada la persona que interpone la denuncia a aportar, por eso vimos, ¿no? Dentro de las causales de desechamiento es que no haya pruebas. Ya que si requiere dentro de la secuela procesal de un informe, como el caso que les relato del 172/2021 en el REP, que viene de un procedimiento sancionador en materia de propaganda política por contravenir la veda electoral, entonces ahí, por ejemplo, puede haber una diligencia que les decía, le preguntan a Instagram o le preguntan más bien a las empresas, ¿no? Que contratan influencers para alguna publicidad, cuánto cobran para determinar el grado de responsabilidad, para determinar si hubo gastos, le preguntan a los propios influencers, ¿no? En este asunto. Entonces, bueno, pero esas diligencias pueden ser propias para la integración del expediente, podrán ser solicitadas por las partes, pero en principio, como vemos aquí, y aquí es la autoridad electoral local, ¿sí? Que decíamos, de acuerdo con esto que habíamos visto, déjenme regresarme. La idea es que cuando se trata de actos anticipados de campaña o propaganda diferente de la que se transmite en radio y televisión, es la Junta, y dependiendo obviamente del momento, ¿no? Pero es la Junta Local. Entonces,
decía, la investigación, la autoridad local no estaba obligada a realizar mayores diligencias de investigación, el denunciante no aporta elementos mínimos, ¿sí? Perdón, el denunciante no aportó los elementos mínimos que desvirtúen que el denunciado emitió las expresiones denunciadas en su calidad de ciudadano, ¿no? Hay un análisis preliminar de los hechos y pruebas en el PES, pero se tratan de manifestaciones de una persona, artículos de opinión, para lo cual no hay prohibición porque está amparado por la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en la queja, esto es lo importante, ¿no? Hay que aportar elementos mínimos para que la autoridad en el análisis preliminar, que ese es el objetivo de la admisión, lo que veíamos ayer, ¿no? ¿Para qué sirve la admisión? No hay un desechamiento por cuestiones de fondo, pero sí un análisis preliminar en donde pueda haber indicios de que existan los hechos denunciados, la comisión de la infracción. O como les comentaba en el ejemplo de la gasolina, ¿no? Bueno, hay indicios para iniciar un procedimiento sancionador porque cuando acudió el verificador notó que las bombas no servían litros de litro o algunas bombas sí las inmovilizó. O una persona interpuso una denuncia o presentó una denuncia diciendo tal cosa, ¿no? Y entonces acude la autoridad, verifica y una vez que dice sí es cierto lo que dijo el ciudadano, entonces iniciamos el procedimiento y paralizamos las bombas, ¿no? Es algo bastante similar, ¿sí? Entonces, para poder admitir el PES y ejercer su facultad de investigación, si bien puede dictar algunas medidas de investigación previas, esto va de la mano con que tiene que haber elementos mínimos que nos permitan pensar que con algún grado de probabilidad se cometieron conductas que resultan contrarias a 134 y al 41 base tercera de la Constitución, ¿no? Bueno, entonces, aquí la distribución de competencias, instruye la unidad técnica de lo contencioso electoral, legitimación activa solo en casos de calumnia. O sea, solo cuando se trata de calumnia, la persona que puede promover la denuncia es el afectado, ¿no? Dijeron que yo, ni siquiera el partido político, ¿no? O sea, personalmente ahí es el agravio personal y directo, ¿no? Para esos casos de calumnia. Y hay una definición del ilícito de calumnia, ¿no? Aquí están los artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que lo contemplan. Requisitos de la denuncia, ya dijimos. El desechamiento de plano sin prevención alguna, que ayer creo que fuiste tú, ¿no? Ya él preguntabas sobre el desechamiento y si había una prevención. Y aquí está, ¿no? No hay prevención, digo, ya lo habíamos visto ayer porque se analizaban los requisitos de procedencia. 24 horas para que se admite o se deseche la denuncia. Una vez admitida, se emplaza a las partes para la comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos, que tiene que ser 48 horas posteriores a la admisión. Esto de acuerdo con la ley, ¿no? Bueno, una vez admitidas las medidas cautelares, que entiendo que hay un módulo específico de medidas cautelares y es importante porque las medidas cautelares, además de que tienen un carácter de inmovilizar, de paralizar los efectos de algo que pueda contravenir el orden público y en este caso contravenir las condiciones de equidad de la contienda, también tiene como distintas modalidades, ¿no? Habrán escuchado ustedes, lo digo nada más así de rápido, ¿no? La idea de la tutela preventiva que ahorita está muy en boga. Entonces es para evitar la comisión de actos futuros cuando hay una probabilidad de que así suceda. ¿Sí? Hay un proceso electoral que va a comenzar. Abstente, actor político que sea, de llevar a cabo actos que vulneren el inicio de ese procedimiento. Es decir, previo a el proceso electoral, que no haya pronunciamientos que llamen al voto, que promuevan a una candidatura, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, abstente de como medida cautelar para actos que no se han realizado, pero que pueden realizarse y que hay un alto grado de probabilidad de que sucedan. Pruebas admisibles, eso es importante.
Me refiero solo así de manera muy, muy rápida, porque a partir de mañana tienen la parte de la prueba, ¿no? Pero la documental y la técnica. Normalmente es videos, ¿no? La prueba técnica, testigo en video, el enlace de YouTube o el video en YouTube o en Facebook, ¿sí? Una vez se logra la audiencia, pues ya se turna a la sala regional especializada y se dice que el expediente está completo. Hay competencia, como ya veíamos, del Instituto Nacional Electoral, de las juntas locales o distritales, cuando los medios comisivos sean otros que la radio y televisión. Y lo otro ya es la parte de la sala regional, ¿sí? Esa ya me brinco, ¿no? Ah, bueno, nada más está este penúltimo, la posibilidad de ordenar diligencias para mejor proveer. Esa es la importancia de que instruyan, de que lleven a cabo una investigación cuando sea así necesario. A veces será porque así lo solicite alguna de las partes y a veces será porque de los mismos hechos se advierte que se necesitan mayores elementos para poder decidir. Una inspección, se me ocurre, ¿no? Puede haber una inspección en un determinado asunto, se requiere de una inspección judicial o se requiere una pericial en todo caso, suponiendo que así fuera. Entonces, la posibilidad de que haya diligencias para mejor proveer, si es que hay omisiones o deficiencias. La idea es que la facultad investigadora ataja la posibilidad de que no haya esas deficiencias, ¿no? Entonces, bueno, está la procedencia, ¿sí? Genérica y la instrucción, que es lo que habíamos visto, ¿no? Una cuestión importante, que todo lo relativo a la violencia política contra las mujeres en razón de género también se instruye por la vía de procedimiento especial sancionador, independientemente de la temporalidad. O sea, aquí no nada más estamos hablando del modelo de comunicación política, sino de actos relativos a el ejercicio de los derechos político-electorales que puedan incluir violencia política de género, se conocen por esta vía, ¿no? Estas infracciones, ¿sí? Lo previsto el 134, párrafo séptimo, las medidas cautelares, los aspirantes a la candidatura independiente, uso indebido del padrón electoral. Y bueno, ahorita antes de ir a esa tesis, me interesa la mecánica del procedimiento, porque yo les decía, la figura de la caducidad como una institución importante del derecho administrativo, que tiene que ver con la imposibilidad de sancionar una vez que ha transcurrido cierto tiempo. Vamos a la jurisprudencia, déjenme, no sé si haya preguntas hasta aquí. Entonces, déjenme ir a las jurisprudencias, que no son pocas, las que vamos a analizar. Es la 8, diagonal 2013. Entonces, primero vamos a ver cómo opera y luego las excepciones de la caducidad, ¿sí? Por esta cuestión que les digo temporal. Sí, Bulmaro. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Bueno, sabemos que el PES lo que trata es de resolver de forma expedita alguna queja, ¿no? O sea, veo en este asunto de que estamos, pues es de dominio público, como usted dice, ¿no? Contra unas personas que aspiran a la candidatura de Morena, las 6 personas, y que es como que todos sabemos que aunque le quieren dar vuelta a la ley con algún nombramiento, pero en realidad buscan la candidatura presidencial, eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Entonces, ya se interpuso el PES, me parece el 12 de junio, el INE incluso ya resolvió, bueno, la comisión de quejas ya resolvió en relación con ese PES, las medidas cautelares, ¿no? Y bueno, ahí lo que dice, se admite el PES dentro de 24 horas, ¿no? Y luego
se cita audiencia dentro de las 48 horas. O sea, ahí vamos 3 días, ¿no? Ya, y dice la ley que inmediatamente después de la audiencia, pues se remite todo el expediente a la sala regional especializada, en el entendido que todas las diligencias se hicieron correctamente. Y luego dice que pues ya cuando se revise que se cumplió, el magistrado instructor revisa que se cumplió con todos los requisitos, pues tiene 48 horas para poner un proyecto de resolución. Estamos hablando de 5 o 6 días, ¿no? Bueno, ese PES no se ha resuelto, estamos a 28 de junio. Y como usted señala la tutela preventiva de las medidas cautelares, pues lo que se busca pues es que no se vulnere, en este caso concreto, no se vulnere la equidad en la competencia. Conforme van pasando los días, pues me parece que se va vulnerando más la equidad. Pero mi pregunta en concreto es, ¿por qué la sala regional especializada no ha resuelto ese tema? Nada más en concreto. Gracias, doctor. Pues la verdad es que yo no sabría decir por qué, ¿no? Muchas veces puede tener que ver, a ver, son asuntos que tampoco es tampoco se resuelve, tampoco es cualquier cosa, digamos, ¿no? ¿Qué puede ser, hipotéticamente, no? Primero, que no hay un criterio todavía definido. No es necesariamente la instrucción, pero no voy a dejar de contestar la pregunta. Sucede en las ponencias que de pronto llegan expedientes que presentan asuntos no solo difíciles, y además hay una cosa adicional que es difícil en términos políticos, sí, o sea, ya de por sí hay, lo voy a decir así, ya de por sí el Poder Judicial está así bajo metralla, ¿no? Está en la mira, por decirlo de alguna manera, y entonces, bueno, ya de por sí cualquier pronunciamiento contrario a los intereses de aquellas personas, pues coloca ya en términos políticos, así estrictamente, en una posición más complicada, más incómoda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero además, no hay un criterio aún. Entonces, ¿qué pasa en la lógica, la mecánica, la ponencia? Es que de pronto los asuntos, ¿no? Que van llegando y son muchos, ¿eh? Miren, déjenme ver si puedo entrar a la página, nada más para que veamos. Les digo que fue difícil encontrar los archivos, pero lo que no fue tan difícil fue dar con la unidad técnica de lo contencioso electoral. Lo que pasa es que no se podía ver los PDFs, pero miren. Entonces, cuando no hay un criterio todavía definido, lo que pasa es que los asuntos los guardan para que alguien elabore, ya sea un secretario o varios secretarios, se les comisiona para que elaboren los proyectos. Miren, aquí les voy a compartir la pantalla. Nada más para que vean todos los que hay. También eso tiene sus dificultades, ¿no? Porque si son muchos, pues si los vas a acumular o no, porque si se trata o no de los mismos hechos, de las mismas personas, entonces eso. Y luego, otra vez, establecer el criterio, ¿sí? Entonces, déjenme, les comparto aquí, para que vean nomás cuántos son, ¿sí? Aquí, este es un solo expediente, pero ahorita me voy a poner en la parte de atrás. Y eso es lo que les decía, que desgraciadamente si yo lo quisiera descargar, no me permite. Entonces yo quise descargar un montón porque dije, oye, estos están re buenos, ¿no? Para la clase, y no se pudo, pero miren, la cantidad de procedimientos, estos están en línea ahorita, ¿no? Algunos a lo mejor ya se turnaron, porque sí se puede ver el estatus. Pero aquí está el número de expediente, aquí está el otro, 23, el 23, ahí hay 4, ¿no? El 26, el 27, y así sucesivamente, ¿sí? Y este es solo una página de 356. Si nos vamos, por ejemplo, a la página 6, dice, bueno, pues resulta que la página 6 son también de junio, de mayo, o sea, hay un montón, eso es a lo que voy, hay muchísimos. Eso retrasa, obviamente, la operación. Los recursos humanos son limitados, ¿no? Entonces, de pronto, tanto la instrucción como la operación, como el turno al magistrado o magistrada, en caso que ya esté integrado el expediente,
en caso de que se hayan llevado a cabo las diligencias. Pero recordemos que hay otro elemento que también es litigioso. Se dicta una medida cautelar y aunque la medida cautelar, su concesión o no, corre una suerte independiente del dictado del procedimiento, es susceptible a ser impugnada. Entonces, se puede ir en rep. El procedimiento sigue, ¿no? El especial sancionador sigue, pero pues luego el rep, ¿qué tal que me regresa con algo de la medida cautelar? Entonces, se va complicando, es a lo que voy en términos temporales. Y luego, le digo, viene la parte de unificar un criterio. Entonces, si son un mismo hecho, aquí se tratará de definir para todos los efectos qué se considera como acto anticipado de campaña o no, y por qué esos lo serían o no lo serían. ¿Sí? Y ahí estamos. Ahí lo van a tener que definir cuando la verdad es que yo desconozco, porque más si se siguen presentando muchos, eso también recarga de manera importante, ¿no? la labor, ¿no? Entonces hay como una razón, digamos, de índole, no quiero decir política, ¿no? Pero decir, nos va a dificultar el trabajo la mera idea de que una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que limitara estos actos en la esfera pública va a ser entendida de la manera en que son entendidas ya las resoluciones judiciales, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hay una carga grande de trabajo que como elemento adicional hay que unificar un criterio. Y creo que en esa unificación de criterio, ahí nos encontramos, ¿no? Lo vamos a definir desde un punto de vista semántico o desde un punto de vista literal, o lo vamos a adoptar, luego busquen la jurisprudencia relativa a los equivalentes funcionales, que sin ser propiamente el acto, sirven para los mismos propósitos, ¿no? Entonces, hay simulaciones, no estoy diciendo que esta sea, podría serlo, parece que es, ¿no? Hay actos que simulan ser una cosa, pero en realidad funcionan de manera equivalente a un acto anticipado de campaña. Por ejemplo, los equivalentes funcionales es una línea jurisprudencial que habla sobre los actos de campaña, los anticipados de campaña. Ahí a lo mejor podríamos tener mayor luz, ¿no? Claro, esas son respuestas probables, hipotéticas. La respuesta concreta, la verdad es que no la sé. ¿Por qué no se hayan resuelto? Ahora, hay un elemento adicional, que ahorita solo hay 2 magistrados de la Sala Regional Especializada. Entonces también hay otro problema, ¿no? De recursos humanos. Creo que se pueden nombrar magistrados por Ministerio de Ley, pero aún así eso recarga, complica las resoluciones, ¿no? No es una respuesta como lo más satisfactoria posible, pero es la que yo puedo ofrecer pues no digo sin comprometerme demasiado, lo que pasa es que tampoco sé yo, o sea, yo le podría dar estas explicaciones que son meras hipótesis, porque no conozco, pero tampoco me atrevería a decir un porqué absoluto, ¿no? Bueno, espero que más o menos te haya quedado pues dentro de lo que se puede respondida la duda, ¿no? Pero es importante hablar y diferenciar de el procedimiento administrativo de instrucción, por esto que les comentaba, voy a regresar la pantalla a la caducidad, porque estas son bien importantes. Ahí donde la dejé. Es que aquí. Las reglas de la caducidad en materia administrativa que son aplicables al procedimiento especial sancionador. Entonces, en principio, los procedimientos no pueden durar lo que sea. O sea, ustedes imagínense, volviendo al ejemplo de la gasolina, pues hoy me notificaron que van a iniciar un procedimiento para imponerme una multa, pero para conocer de posibles violaciones a la Ley Federal del Consumidor, porque estoy sirviendo litros de menos. Ya me notifican y me dicen que tal día, porque la mecánica es la misma, ¿no? Debo de acudir a las instalaciones de la Profeco para aportar pruebas, para formular alegatos, para desvirtuar esta presunción que se encuentra en una denuncia o en una facultad de investigación de parte de la autoridad. Acudo a la audiencia
Y ya, muy bien, ¿no? Acudo en un día determinado. Y después pasan 3 meses y no sé nada, ¿no? Y pasan 4 meses y me llega la notificación de la resolución de Profeco que me dice te multo. Pero ahí hubo demasiado tiempo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice son 60 días con los que cuenta la autoridad para ejercer su facultad sancionadora. ¿Sí? ¿Me explico más o menos? Esto opera también para el derecho administrativo sancionador electoral. Entonces, tiene su base constitucional, legal y convencional. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en un plazo razonable. En el ordinario sancionador, primero, está la prescripción de la facultad de la autoridad para fincar responsabilidades en 5 años. ¿Sí? Ese es el término que tendría la autoridad, es como los delitos, ¿no? Que los delitos prescriben y ya no se pueden, si los ilícitos, ¿no? Ya no se pueden conocer. Luego, el carácter sumario del procedimiento especial sancionador tiene un trámite distinto y es lo que preguntaba más o menos, ¿no? Una celeridad posible para que las conductas reprochadas sean sancionadas, ¿no? Lo que caduca, y esa es la diferencia con la prescripción, prescriben las conductas, caducan las facultades. Caduca la facultad sancionadora dentro de dicho procedimiento. ¿Cuándo? Dice, en un año opera la caducidad de la potestad sancionadora, contado a partir de la presentación de la denuncia o su inicio oficioso. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto que tiene este carácter sumario para proteger determinados bienes jurídicos, ello resulta particularmente relevante en los procesos electorales, ¿no? Me quitaron mi spot, me quitaron mi... Pero aún si no se respetasen esos tiempos por cargas de trabajo, sobre todo eso sería, ¿no? Por cargas de trabajo, por la falta de unificación de criterios, porque se trata de asuntos novedosos, el tiempo que tiene la autoridad para fincar una sanción es de 1 año. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos decir, bueno, aun si no se resolviera ahorita, ¿qué pasa, no? No se queda descansando. A ver, y también otra posibilidad es que pues necesitamos mayores elementos de conocimiento, ¿sí? ¿Qué tan reiteradas han sido las conductas? ¿Qué tan sistemáticas? Y en todo caso, aunque sea el plazo de 48 horas, ¿sí? Más allá de que eso sea lo que marca la ley como el plazo, y que en realidad lo podemos entender como el plazo mínimo, ¿eh? Es decir, en un mínimo de 48 horas tendrá que hacer esto, lo cual quiere decir que sí se puede expandir. Idealmente sería ese el plazo, pero si hubiera una diligencia necesaria posterior, si hubiera otra vez una necesidad de criterios, pues esto se puede alargar un poco y entonces no dejar de lado que puede caducar en todo caso la facultad de la autoridad para sancionar. Sí, Armando. ¿Qué tal, doctor? Buena tarde, compañeras, compañeros. Ahorita que está mencionando sobre la caducidad, conozco un asunto que está siendo sustanciado en procedimiento especial sancionador y que deriva de una acción de fecha 21 de marzo de 2022 y aún la autoridad investigadora sigue recabando algunas pruebas, sigue recabando algunos otros datos que sirvan para integrar el expediente como tal y remitirlo a la sala regional especializada. Es decir, ya lleva más de 1 año en la sustanciación y aún no se resuelve. En este caso, pudiéramos pensar que opera la caducidad. En concreto, el asunto se relaciona con está relacionado con las conferencias denominadas mañaneras, en donde el presidente de la República hizo alusión a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles.
pero previo al proceso de revocación de mandato que vivimos el año pasado. Sí. Perdón, estoy teniendo problemas de conexión. Pero justamente la siguiente jurisprudencia que vamos a ver se relaciona de conexión, tanto eléctrica como de conexión de internet. Se relaciona con lo que comenta. Entonces vamos a ver si con esto puedo responder su duda. Esta jurisprudencia 14/2013. Suspensión del plazo de la caducidad. El plazo es de 1 año, pero vamos a ver, hay momentos en los que se puede suspender. Entonces, otra vez, el marco constitucional, legal y convencional, ¿no? Y esto que ya lo vimos, ¿no? Tiempo razonable. El cómputo del plazo debe estimarse suspendido desde el momento en que se interponga algún medio de impugnación contra la resolución que se emite en el procedimiento respectivo, hasta la notificación de la sentencia correspondiente, debido a que en ese lapso la autoridad no puede ejercer su facultad sancionadora. Podemos pensar en el asunto, en el ejemplo específico que comenta, ¿qué puede pasar? Se dicta una medida cautelar, como decía, y entonces en la medida cautelar, aunque no suspende el procedimiento, puede tener efectos sobre el mismo, ¿sí? Y la medida cautelar es susceptible de irse a un recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador. O vamos a pensar que la autoridad administrativa electoral necesite de otros medios y que dicte diligencias para mejor proveer, que puedan ser impugnadas en su momento. En realidad no sé en qué estado se encuentra ese expediente, si ya está turnado a la sala regional especializada o si todavía está en el INE. Creo que me lo mencionó, pero ahorita se me fue. Sí, me parece que lo acaban de turnar a la sala regional especializada, porque más o menos hace aproximadamente 15, 20 días, no recuerdo bien, se llevó a cabo la audiencia de pruebas de alegatos. Entonces, tomando ese parámetro, la legislación nos dice que una vez que se lleve a cabo la audiencia de pruebas de alegatos, de inmediato se debe remitir a la sala regional especializada. Entonces, tal vez ya esté ante esa autoridad. Sí. Y otra cosa es que hubo muchas impugnaciones a conferencias mañaneras, a distintos actos del presidente. Entonces esos van recargando ahí el trabajo de los tribunales y de la propia autoridad administrativa electoral. Pero bueno, la idea es que este es un primer supuesto de suspensión de la caducidad, ¿no? En la suspensión del plazo, que es de 1 año, pero si la autoridad no está en posibilidad de ejercer su facultad sancionadora porque hay medios, ¿no? De defensa, de impugnación contra la resolución que se emita, entonces ahí podemos entender que está suspendido, y los medios de defensa pueden ser el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, tanto para la medida cautelar, para la admisión de alguna prueba, etcétera. ¿No? Aquí no quiero confundir, ¿no? Porque las pruebas en principio no son susceptibles de ser impugnadas, sino hasta que termina la sentencia, hasta que está la sentencia de la autoridad sancionadora, de la autoridad jurisdiccional. Pero bueno, la lógica del proceso puede llevar a que haya distinto, o hay, por ejemplo, esto sucede mucho con las mañaneras. Hay una medida cautelar de una tutela preventiva y hay un incumplimiento. Y entonces hay un recurso para que se pronuncie sobre ese incumplimiento. Entonces todo eso va retrasando porque se va integrando al mismo expediente a final de cuentas, ¿no? Entonces, aunque no suspenda por sí mismo el procedimiento, sí tiene efectos en cuanto a su tramitación. No sé si me explique con eso. Pero puede haber ahí este tipo, ¿no? de asuntos que lo compliquen, ¿no? Me falta caducidad, suspensión de plazo, bueno, entonces eso ya. Pero insisto, es importante, ¿no? Conocer la figura de la caducidad. Déjenme regresar a un asunto que quería proyectar. Nada más que tengo
un montonal de ventanas abiertas, entonces lo primero que tengo que ver es, aquí está. Primero tengo que ver cuál es para poder a la hora de seleccionar la ventana no equivocarle, ¿no? Y entonces ahora regresar a las otras chorrocientas ventanas que sí tengo para verles a ustedes. Dejar de compartir esta parte. Esa es una de las ventajas que sí tiene la presencialidad, ¿no? Donde uno puede hacer esto de manera mucho más ágil. Bueno, entonces, otra vez, son medidas cautelares, pero, ¿no? Me interesan estos antecedentes, así como en el otro, que era un procedimiento ordinario, pero me interesaba para las diligencias que pueden dictarse para mejor proveer, reservando la admisión, ¿sí? Como posibilidad. Entonces, aquí lo siguiente, ¿no? Denuncia y solicitud de medidas cautelares. Una persona. Y además aquí también hay un requerimiento, por cierto. Entonces, viene la solicitud de medidas cautelares y fíjense, se registra, se reserva su admisión, se dictan las medidas cautelares y hay diligencias de investigación preliminar. En este caso, en un procedimiento especial sancionador, lo cual quiere decir que esto también altera la lógica temporal, ¿no? O sea, en los porqués se va a tardar un poco más, pues también tenemos que la admisión puede reservarse. ¿Qué decía de la caducidad? Opera a partir de que se admite. Sí decía eso, ¿no? Déjenme regresar a la... No quiero dar información que no es, ¿no? Pero según yo, lo que habíamos visto en la jurisprudencia 8/2013, regreso aquí para que la veamos, ¿no? Contado a partir de la presentación o de su inicio oficioso por ser un tiempo razonable. No, yo pensé que era de la admisión. Pero claro, lo que pasa es que la admisión es cuando inician las facultades de la autoridad. Bueno, está bien. Entonces, regresamos a esta pestaña, pues. Para efectos de lo que decía, en todo caso, la caducidad la dicta la autoridad jurisdiccional. A ver, la autoridad administrativa tiene la potestad sancionadora, está ceñida por estas lógicas temporales que si no se cumplen tienen que ser hechas valer por el demandante, en este caso en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, se hace valer la caducidad, no opera de manera automática. Es decir, si la autoridad, ya me acordé que no los había llamado a la audiencia, pues los llamo a la audiencia y ya pasaron 7 meses y luego turno el expediente y luego la autoridad, pues ya dicté y en total sumaron 15 meses. Si yo no impugno esa resolución y hago valer la caducidad en el recurso, la caducidad no opera automáticamente. No la dicta la autoridad. Podría decir, no, pues es que ya caducó, pero la autoridad no va a decir que ya caducó. Normalmente, ¿no? Va a decir, pues lo sanciono. Ya si en su medio de defensa dice ya caducó, entonces es otra cosa. Pero sí sería bien interesante, no sé si tenga el expediente, porque sería bien interesante darle el seguimiento, compañero Armando Acosta, a ese caso en particular. Sería muy pertinente para efectos de ver cuánto tiempo ha transcurrido efectivamente, si ha operado en algún momento la suspensión y por qué y cómo, para entonces poder dar una respuesta. Ahora sí que me veo muy abogado, ¿no? Pues tendría que ver el expediente para saber, pero la regla general es esa, ¿no? Sería interesante conocer el número de expediente y entonces si pudiéramos ver. Y lo malo es que luego acceder a los expedientes sancionadores del INE es difícil, ¿no? Entonces, digo difícil, a mí me costó mucho trabajo. Bueno, no me costó mucho trabajo, no pude acceder a los que yo quería acceder, ¿no? También no soy la persona más hábil para estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, viene el registro, viene el número de expediente y reservar la admisión para hasta en tanto concluyeran las diligencias preliminares y se ordena realizar certificación de enlaces electrónicos sobre publicaciones materia de denuncia para ver la autenticidad, porque ya decíamos, ¿no? Se tiene que hacer una evaluación de la posibilidad o de que haya indicios
de que se trate de conductas posiblemente violatorias del modelo de comunicación política o de uso de recursos públicos, 134 y 41 constitucionales, porque pues yo también podría subir un video, editarlo, y más ahora con inteligencia artificial, y acusar a un partido de haber hecho algo que no necesariamente hicieron. Entonces hay que verificar esta parte, ¿no? Y requerir, fíjense, antes de la admisión, al partido que dice, señale si ese instituto político ha iniciado o pretende iniciar un proceso de selección de las personas aspirantes a la presidencia de la República, previo al mes de septiembre de 2023, precise si esta persona, Beatriz Paredes, decimos su nombre porque es figura conocida, es militante del partido y se ha presentado algún escrito o solicitud formal donde solicite que se le considere como aspirante. Entonces, viene la admisión y propuesta de la medida cautelar, se dictan normalmente en el mismo momento, se ordena trámite y aquí la fundamentación de la competencia. Aquí es para la resolución, pero opera igual para el auto de admisión, ¿no? Para resolver con base en la adopción de medidas cautelares, ¿no? La competencia de este órgano se actualiza y bueno, ¿qué nos interesa de aquí? Menos que la medida cautelar, los hechos denunciados. El partido político denuncia a esta persona por la comisión de presuntos actos anticipados de campaña y culpa invigilando, ¿no? Ya vieron ustedes el escrito de presentación de la denuncia. Saben que los partidos políticos tienen esta responsabilidad solidaria con relación a lo que puedan hacer las candidatas o candidatos, ¿sí? La famosa figura de la culpa invigilando. Dice porque en diferentes medios de comunicación se da cuenta de aspiraciones para contender en la presidencia de la República. Mañana irán viendo la parte de las pruebas, ¿sí? Documental pública, que consistente en acta que se levante con motivo de los vínculos de internet señalados en la queja, instrumental de actuaciones y presuncional. Conclusiones preliminares. Esta es la fase de instrucción. Eso es lo que me interesa, ¿no? Se desprende información relevante de las constancias de autos. Aquí todavía no llegamos a la parte de la audiencia. Es un hecho público y notorio que esta persona es senadora de la República. Como podría ser hecho público y notorio que el presidente de la República lleva a cabo conferencias mañaneras. Que es militante del Partido de Acción Nacional, Revolución Institucional, que no se lleva a cabo ningún proceso electoral federal. Eso no necesita prueba, ¿no? Que el proceso electoral para elegir se llevará a cabo, dará inicio, el mes de septiembre de 2023. Ya unas consideraciones sobre las medidas cautelares que son interesantísimas, pero sobre las cuales no me voy a pronunciar, ¿no? Y aquí hay porque eso, insisto, será materia de otro, ¿cómo se llama? De otro módulo, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es ver, a ver si existe por acá la audiencia, porque me interesa eso, ¿no? Me interesa que digan, aquí están dando como todo el marco de qué son, se hace que aquí no va a haber nada relacionado con la audiencia porque nada más se trata de las medidas cautelares, ¿no? Y aquí dicen en qué consistieron las conductas, etcétera. Bueno, no nos va a servir para eso, quería ver si tenía un ejemplo, porque el que sí tengo es de un procedimiento, pero ese es ordinario. Entonces, no es tan fidedigno en términos de lo que quiero mostrar, pero bueno, ni modo, lo voy a utilizar para que no nos quedemos sin ver esa parte, ¿no? Porque lo que pasa es que aquí los tiempos son otros, ¿no? Y aquí la autoridad que resuelve es otra, o sea, aquí todo lo instruye y lo resuelve el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, hay un acuerdo de emplazamiento, ¿sí? Citatorio, cédulas y si hay respuesta o no. Aquí lo que sucede, a diferencia, es que se cita en una audiencia de alegatos y en la audiencia, vamos a la presentación, sigue una mecánica propia, ¿no? ¿Dónde estoy acá? O sea, ¿qué sucede en la audiencia? Vamos a... Si viene, si no, pues ya les comento, ¿no? Es lo que pasa en la audiencia de pruebas y alegatos. No, en esta presentación no viene la audiencia de pruebas y alegatos. A menos que venga antes, pero creo que no.
Bueno, en la audiencia de pruebas y alegatos lo que sucede es, acuden las partes y primero cada una tiene media hora para formular sus acusaciones, para decir qué pruebas, para desahogarlas. Se desahogan en el momento de la audiencia, cuando se trata de videos, ¿no? Obviamente hay documentales públicas que se desahogan por su propia naturaleza, como dicen los abogados, a la hora de analizarlas, se tienen por desahogadas por su propia naturaleza y prueban lo que ahí constatan, ¿no? Y luego hay un periodo de 15 minutos que igualmente tiene cada una de las personas para formular sus alegatos, sus conclusiones finales, concluido lo cual se da por terminada la audiencia de pruebas y alegatos y en ese momento se dice que está integrado de manera completa el expediente, tiene que formular la autoridad, la comisión de quejas y denuncias, si se trata de medidas cautelares, la unidad técnica de lo contencioso electoral, sus conclusiones y un informe circunstanciado, que ese sí lo vimos acá, está. ¿Dónde está? Acá. Un informe circunstanciado, sí, aquí lo pongo en grande, pues que dice, ¿no? Cuáles fueron los hechos que dieron motivo a la denuncia, qué diligencias se llevaron a cabo, qué documentales fueron aportados por las partes y decía las conclusiones, ¿no? Se concluye que la persona cometió tales conductas. Obviamente ahí no se impone la sanción, pero se dice qué se tuvo por probado y qué no, y qué dijo cada una de las partes, ¿no? Entonces, bueno, eso. Vamos al desechamiento. No, pues vamos a seguir aquí con la presentación. Una cosa que aquí es importante, por ejemplo, ver cuestiones relativas a la competencia para conocer el PES. Digo, son asuntos muy puntuales, ¿no? Pero se presentó una denuncia ante la Junta Local del INE a un senador, estoy leyendo tal cual lo que dice la infografía, ¿no? Por una infracción de promoción personalizada, difusión de publicaciones en redes sociales, y la vocal ejecutiva de la Junta la presentó ante la vocal ejecutiva y dice, decreto mi incompetencia, considero que lo denunciado puede incidir en el proceso electoral que está próximo a iniciar, ¿sí? Y entonces, aquí fue el denunciante, estos son como actos que pueden incidir en la caducidad, por ejemplo, ¿no? El denunciante impugna el acuerdo, fíjense, impugna un acuerdo en donde se determinó la incompetencia y lo remite a otra autoridad, ¿sí? Remitió la queja al Instituto Electoral Local, ¿sí? Y entonces dice, el INE es competente para conocer de la queja y aquí se confirmó. Entonces, esta jurisprudencia 25/2015 establece que la distribución de competencias para conocer los PES tiene que ver con la materia. Recuerden que yo les comenté al principio de la sesión que es importante que en el acuerdo de admisión esté la competencia. Es algo que se tiene que analizar. No se puede dar por sentado, sobre todo porque, vamos a la diapositiva, ¿cuál era? Es que como tengo un poco, no quiero decir desordenadas estas cosas porque tenían una lógica, pero aquí, ¿no? La competencia se distribuye. Entonces, no pensemos que solo es la unidad técnica de lo contencioso electoral, depende del tipo de publicidad, depende del tipo de acto y depende del proceso de que se trate, ¿sí? Entonces, en este caso, los requisitos para fijar la competencia. Materia, la vinculación de la conducta a un proceso electoral, salvo infracciones de competencia exclusiva del INE, que son radio y televisión. Territorio, lugar donde ocurre, en donde tiene incidencia la conducta, y la regulación, si la conducta se establece a nivel local. Entonces, en este caso, dice, en noviembre empieza el principio, en este caso específico, ¿no? Inicia el proceso electoral local. Aunque la conducta podría impactar a nivel federal y local, en el asunto no se acredita inicialmente un impacto en el proceso electoral federal. Por el contrario, lo denunciado se acota en el ámbito de lo local. No están vinculados con cuestiones de radio y televisión o materias exclusivas del INE. Aunque la promoción personalizada y todo lo relativo al 134 constitucional
se establece en la Constitución, la ley electoral local también lo regula en su ámbito de aplicación. Y el denunciado, que el denunciado sea senador, no justifica que sea el INE quien conozca la conducta, porque su calidad no es la que determina la competencia. La competencia se determina por el proceso electoral en que impacta la materia y el lugar en que tiene incidencia directa. A la hora de fundar la competencia, a la hora de analizar la competencia, inclusive a la hora de presentar, ¿ante quién presentaré la queja? ¿No? Normalmente lo que pasa, esto no es un consejo, pero normalmente lo que pasa es que cuando la autoridad no es competente lo remite a la que sí es o a la que considera que es competente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en la presentación no tenemos que sea un requisito de desechamiento, es un poco raro, ¿no? Que se presente ante la Comisión de Quejas y Denuncias o ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Entonces, en todo caso, ¿sí? Las reglas para fijar la competencia son estas y se establecen en el acuerdo de admisión. O sea, el acuerdo de admisión no nada más se pronuncia sobre la procedencia o no de la queja, los hechos que la motivan, la persona que interpone el recurso y su calidad, su personalidad, y que será la que fije después quiénes son las partes denunciantes, tercero interesado y el plazo para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, sino que funda la competencia. En la audiencia de pruebas y alegatos, y lamento mucho que no tengamos el ejemplo didáctico que busqué, también se establece, ¿no? La hora a la que asisten, las personas que asisten, en qué calidad lo hacen, y otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que manifiestan? ¿Cuáles son las pruebas que exhiben? Se tienen por desahogadas las que se tengan por desahogadas y que alegan en un primer momento y después en la parte de los alegatos, los 15 minutos de cierre, ¿no? Recuerden que el procedimiento especial sancionador en principio se instruía y resolvía por el Instituto Nacional Electoral, bueno, en ese entonces Federal Electoral, y resolvía el Consejo General, ¿no? Lo que pasa es que en la etapa de resolución, ya les decía, pues había ahí muchos temas de cuestión política que se cruzaban, ¿no? Bueno, desechamiento. Ya habíamos visto los desechamientos por consideraciones de fondo, que decíamos que el desechamiento tiene que derivar solo de análisis preliminares, no de consideraciones de fondo. ¿Sí? Ayer teníamos a una que decía, no, pero pues es que no se acreditó que hubiera uso de recursos públicos. Pues es que ese es el objetivo de la investigación, de la audiencia de pruebas y alegatos, en donde obviamente se le da la oportunidad a la otra persona que a su favor diga por qué no hubo uso de recursos públicos, pero también al denunciante de aportar elementos de convicción, pruebas, para decir por qué sí, y que la autoridad haga una valoración, pero la autoridad jurisdiccional posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, esto es válido, entonces el desechamiento, solo cuando de un análisis preliminar se advierta que los hechos no pueden constituir una infracción, o sea, que sea manifiesto, ¿no? La frivolidad, no tiene que ver con un tema político electoral, no siempre es totalmente claro, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacerse? Pues admite, o sea, si hay una duda en cuanto a la procedencia o no, admite, ya después verás si sobresees en todo caso, ¿no? O sea, si en todo caso no resultara procedente, se actualiza alguna de las causales o en la propia audiencia, y por eso es importante que se lleve a cabo la audiencia, pruebas y alegatos. Una de las premisas del denunciado, denunciada, pues es que eso no es de naturaleza electoral, ¿no? Entonces, se puede dictar igualmente el sobreseimiento. Ahorita vemos esa parte, ¿no? Pero bueno, entonces, estas cuestiones de fondo que ya habíamos visto, ¿sí? Ahora, desechar una denuncia mediante un análisis preliminar. Está es un poco similar, pero fíjense, eso sí se puede. O sea, la diferencia parece sutil. Una cosa es la consideración de fondo y otra cosa es el análisis preliminar de la legalidad de los hechos denunciados.
porque ese es el objetivo en cierta medida, ¿no? Entonces, se desecha un procedimiento especial sancionador que se propone en contra de un diputado federal por propaganda vinculada con su informe anual de labores, al considerarse mediante un análisis preliminar que era lícito que la misma se hubiera difundido fuera de la circunscripción por la cual resultó electo, ¿sí? Entonces, ahí hay un análisis y ahí dicen, es que, y recordemos el contenido del artículo 470, que dice, cuando no constituyen una violación, ¿no? A ver si todavía lo tengo por acá. La ley dentro así. Entonces, se las proyecto, ¿no? Para que lo veamos con mayor claridad. Entonces, un análisis preliminar de la legalidad, sí, porque actualiza el supuesto de, ¿en dónde está? Contravengan aquí, ¿no? Los hechos denunciados no constituyen una violación en materia de propaganda político-electoral. Lo que fue materia en ese caso específico de análisis es que este diputado que era denunciado por actos de campaña, como sea, es que su informe se anunció más allá de la circunscripción en la cual fue electo, ¿sí? La cosa con los diputados o diputadas electas, electos, es que no, o sea, son representantes no solo de un distrito necesariamente, son representantes populares, ¿no? Entonces tendrían una vinculación con toda la población más allá de su distrito, una interpretación un poco más amplia, ¿no? En términos de difusión de propaganda. Entonces ahí hay un examen que dice, bueno, ya sabemos cuál es la línea jurisprudencial y el acto por sí mismo es legal, o sea, no constituye de manera indubitable, no se trata de una violación en materia de propaganda político-electoral. Y entonces ahí sí se puede decretar el desechamiento, ¿no? Voy a regresar a la presentación. Nomás veo la ventana en donde los tengo ustedes, porque les digo que tengo abiertas un montonal de cosas. Entonces luego los pierdo, ¿no? Bueno, déjenme ver si tenemos ahora esta otra jurisprudencia. Que tiene que ver con las consideraciones del sobreseimiento, que yo les decía, bueno, si admito después, ¿qué pasa? Y volvemos a la idea de las consideraciones de fondo, ¿sí? Es que quiero ver qué hay después, no por otra cosa. Ok. Bueno, entonces, en este caso, la autoridad electoral administrativa, es decir, el INE, no puede sobreseer un procedimiento con base en consideraciones de fondo. Yo les digo, pues, ante la duda, admite. En la sentencia es donde se puede, en todo caso, decretar el sobreseimiento. ¿Qué dice aquí? La instrucción es de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? La autoridad administrativa no tiene facultades para sobreseer procedimientos cuando la revisión de la conducta denunciada lleve al extremo de juzgar sobre la certeza del derecho discutido o la legalidad. Es una cuestión propia de la sentencia de fondo. Ustedes saben que las sentencias, no solo las de la Sala Regional Especializada, las sentencias en general, ¿no? Pueden confirmar un acto. Vamos a pensar en sentencias de naturaleza administrativa, ¿no? Decretar la nulidad de un acto, confirmar su validez o sobreseer. No se llega al estudio de fondo, pero esa no es competencia del INE. Esta distribución dual hace que esta mecánica opere de manera distinta, ¿sí? Inclusive me atrevo a decir, pero esto es una consideración personal, con base un poco en mi experiencia ahí de abogado administrativo, que ya tiene mucho tiempo, que ya no lo hago, que la fase de instrucción es la que es de naturaleza administrativa. Es decir, el año para contabilizar la causa, no lo tomen como algo que sea o sea, yo lo digo porque es un criterio, ¿sí? Propio, digamos, ¿no? O sea, yo lo pienso de esta manera, que la caducidad opera para la parte administrativa, es decir, el INE es el que tendría un año para remitir en todo caso el expediente a la sala regional especializada. Y ya esta
No me necesariamente me tienen que hacer caso, porque ahí sería controversial, porque van a decir, pues sí, pero la sanción es jurisdiccional y entonces, ¿por qué a ellos no les aplicaría la regla de la caducidad? Y la respuesta sería porque lo que caduca son las facultades de la autoridad sancionadora administrativa, ¿sí? Lo que pasa es que la dualidad de las autoridades hace que las respuestas aquí sean complicadas de darse así en definitiva, pero yo podría pensar quizás eso, ¿no? Entendiendo entonces que solo la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse sobre la existencia o la inexistencia de la infracción, fincar responsabilidad, pero que en todo caso las facultades de investigación son propias de la autoridad administrativa electoral. Por eso es que cuando le remiten el expediente conjuntamente con el informe justificado, la sala regional le puede ordenar, inclusive poner medidas de apremio al INE para que investigue. En la fase de instrucción es donde se integra el expediente, ¿sí? De ahí su importancia. Entonces, bueno, esa jurisprudencia por eso me resultaba relevante, importante. Creo que tengo otra por aquí o ya no. Déjenme ver. Si no, para regresar. 17, esta la vimos. Déjenme ver qué dice esta 17. Creo que también tenía que ver los vocales ejecutivos. Tienen facultades así para emitir acuerdos de incompetencia. Esta parte de la incompetencia ya la vimos. Y esta en materia de fiscalización, esa no es la que nos interesaba. Bueno, entonces déjenme regresar a la presentación para seguir viendo como estos casos, ¿no? Seguimos con el desechamiento, ¿sí? Y aquí otro, ¿no? Desechamiento de una queja por la autoridad electoral. Que aquí ya no nada más es el análisis de legalidad. Ya no es que no se cumplan únicamente con estos requisitos del 472, pero a ver qué pasa, ¿no? Denuncian un partido político, denuncia a un diputado federal y a su partido por una publicación en Twitter, en donde parece haber un uso indebido de recursos públicos para generar propaganda personalizada y la indebida promoción de la revocación de mandato. Entonces, cumplió con la exhaustividad, ¿sí? La responsable, previo a desechar, realiza diligencias de investigación. Fíjense, es que esto sigue siendo importante para la instrucción, porque en la admisión, ya decíamos, ¿no? Puede quedar reservada la admisión. O sea, registro la queja, reservo la admisión y llevo a cabo diligencias de investigación mediante diversos requerimientos al denunciado y a la Cámara de Diputados, en este caso, ¿no? Como el que vimos de la diputada, senadora Beatriz Paredes, pues para preguntarle, oye, ¿tienes intenciones de competir? ¿Perteneces al partido? Antes de admitir la denuncia, para tener ciertos hechos claros, ¿no? Entonces, no la desechó de plano, llevó a cabo una serie de diligencias, lo cual quiere decir reservó su admisión. Reservar su admisión no quiere decir que la voy a admitir después, quiere decir que voy a ver si es admisible o no, pero que tengo que llevar a cabo otros actos de conocimiento previo y entonces decido. El denunciado, es decir, el diputado, ¿no? Refirió haber acudido a una reunión con la militancia de su partido para hablar de una reforma legislativa en torno al Parlamento abierto, de una revisión del contenido que aportó. No podía deducirse que el contenido de los hechos denunciados solicitara el apoyo para el proceso de revocación de mandato, ¿sí? O sea, exhaustividad. ¿Y qué fue lo que? Bueno, entonces el denunciado parte de la premisa equivocada, el denunciante respecto de que la sala superior ha determinado que la participación de servidores públicos en actos partidistas no tenía prohibido acudir al evento materia de la denuncia, porque es una actividad inherente a su cargo. Que eso es importante también para la determinación de las responsabilidades, ¿no? Si determinados actos son o no inherentes a tu cargo, la participación en ciertos eventos, en ciertas cuestiones, ¿no? Recuerdo un procedimiento sancionador, por ejemplo, ¿no? Aunque no tenga que ver directamente con lo que estamos hablando, pero en donde unas diputadas acudieron como diputadas de un partido político a recibir a un entonces candidato presidencial en 2018. Entonces dijeron, oye, no, pero estás utilizando tu cargo indebidamente. Y dijeron, no,
porque el candidato, aunque sea candidato, es del partido político, hubo una reunión con él y hubo una recepción y las diputadas en este caso pertenecían al mismo partido político, si es un acto que es inherente al cargo. Ahí, por ejemplo, podría haber un desechamiento, ¿no? ¿Con base en qué? Pues con base en esta, vuelvo aquí a la ley, ¿no? Con base en ventana, ley, en que no es una violación en materia de propaganda político-electoral, ¿sí? Bueno, entonces vuelvo a la presentación. Ay, no, pues déjenme. Vuelvo a la presentación. Ya vamos a terminar, ¿eh? Este otro asunto. La facultad investigadora. Creo que ese fue el que vimos, ¿no? Si tenía siempre la obligación de ejercer su facultad. Ah, no, aquí está. Este es otro. La idea de... ¿Esta fue la que vimos o no fue? Que ya no sé. La idea de la facultad investigadora antes de acordar la admisión puede suceder o no, pero no es una obligación siempre, ¿sí? En este caso, se denuncia a un ciudadano porque difunden sociales, otra vez, ¿no? Opiniones, sí, ya lo habíamos visto, con relación a la revocación de mandato, desecha la queja porque no son violaciones de materia político-electoral. Y entonces dice... Gracias, sí, doctor. Tengo una duda en cuanto a las facultades de investigación que tiene que hacer la autoridad cuando se reserva la admisión. Sí. ¿Tienen algún tiempo para ejercer esta investigación o se pueden llevar el tiempo que ellas quieran? Uy, pues en principio tendría que ceñirse, claro, a las reglas que dicen la admisión tendrías que pronunciarla dentro de las 24 horas siguientes. Lo que pasa es que a veces puede ser, solicito un informe y la persona que está obligada a darme el informe no me lo da, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue esta fue la diapositiva, ¿no? Ahí, por ejemplo, la autoridad pues está un poco atada de manos. Yo le pido la información y me la da hasta dentro de una semana, ¿sí? Y entonces es ahí donde esto opera. Claro, esto, por ejemplo, hay casos en los que por su propia naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, cuando se trata de propaganda político-electoral, yo no podría decir, reservo su admisión si se trata de un spot, ¿sí? Porque ahí hay una vulneración reiterativa o reiterada, ¿no? O sea, si no se dicta la medida cautelar, si no se admite la queja, puede provocar una situación de inequidad que después no sea reparable. Entonces, depende mucho del acto en concreto. Aquí, ¿no? En este caso, era una publicación en su cuenta de Twitter que había un uso indebido de recursos públicos, que ese es un elemento, ¿no? O sea, no estaban diciendo que el contenido de la propaganda vulnerara el modelo de comunicación política. Entonces, en ese supuesto, se dictan estas medidas, se llevan a cabo estas facultades de investigación para saber si se admite o no la queja, para determinar si se trata o no de una violación político-electoral. Recuerden que el análisis que tiene que hacerse es de que haya una presunción, es decir, de que haya una cierta probabilidad de que se haya cometido una violación y eso basta para la admisión de la queja. Si hay una duda pues es que no sé si se haya cometido o no, entonces son las facultades de investigación y se reserva la admisión. Insisto, en principio tendría que admitirse, por eso es este otro asunto, ¿no? En principio tendría que admitirse, no voy a decir que en todos los casos, pero sí en la mayoría, ¿sí? En el plazo de 48 horas a que se recibe. Pero las otras diligencias muchas veces ya escapan de la posibilidad de la autoridad, ¿no? Ya requieren pues que el otro me conteste el correo electrónico o que se presenten. Puede haber medidas de apremio, eso sí, ¿no? Tampoco puede, pues nunca le contesto y entonces pues que eso se quede ahí en estado de reserva de admisión.
Entonces sí pueden dictar medidas de apremio para que cooperen las personas, los denunciados en este caso, ¿no? Gracias, doctor. No, de nada. Bueno, pues con eso concluimos el módulo, ¿no? Más allá de las dificultades que hubo ayer, pero espero que con esto pues haya quedado como solventado, ¿no? Tanto el material, la mecánica, la lógica, las figuras, me interesaba, ¿no? La caducidad, los motivos de desechamiento, que son variados y muchas veces pues dependen, van caso por caso. Sería interesante, si gustan, lo hagan como tarea nada más y yo les daría una retroalimentación, ya no en clase porque ya no estaríamos, pues el dictado de un acuerdo de desechamiento, ¿no? Con base en lo que vimos aquí, con base en cualquiera de estos asuntos, ¿no? Digo, nada más para, igual hay que fundar los motivos por los cuales no es procedente, obviamente hacer referencia a cuál es el dispositivo, o sea, si estamos hablando del artículo que es 472, ¿no? Déjenme ver, no lo voy a presentar aquí ya para no estar cambie, pero si fuera el artículo 471, acción quinta, inciso B, ¿no? Los hechos denunciados no constituyen una violación en materia de propaganda político-electoral, pues tengo que explicarle por qué, ¿no? La persona tal comparece a demandar el asunto tal, se desecha por notoria. Digo, ayer hubo quienes hicieron el ejercicio de desechamiento, pero en estos ya son casos distintos, ¿no? Se desecha toda vez que no se trata de una violación en materia político-electoral. Lo anterior es así, ahí hay que dar una explicación. Es más fácil admitir que desechar, realmente, ¿no? Porque en la admisión, pues solo digo quién demanda, en calidad de qué, cuál es el acto impugnado y fundo mi competencia como autoridad. Y córrase traslado para que el día tal, siendo las 48 horas siguientes, ¿no? Se presente a la audiencia pruebas y alegatos. Y ya. En el desechamiento, pues tengo que decirle por qué le voy a desechar, por qué encuadra en alguno de los supuestos, ¿no? Entonces, en el caso de no se trata de violaciones en materia de propaganda político-electoral, toda vez que, y entonces le tengo que decir, en el asunto específico se llevaron a cabo las diligencias correspondientes a tal, y entonces se advierte que no hubo uso de recursos públicos, ¿sí? Pero porque hubo una diligencia ahí, ¿no? Sí, la presentación, se las mando. Déjenme ponerles aquí mi correo electrónico para que me la soliciten. De todas maneras, la pongo a disposición del personal de capacitación y de tecnologías, pero me la pueden pedir a mi correo electrónico. Ahí también cualquier otra duda, bibliografía, ¿no? Relativa al PES, sentencias, jurisprudencias, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias por su atención, por su presencia, sus participaciones ayer y hoy. Les agradezco mucho y bueno, espero que haya quedado agotado, ¿no? Digamos, sus expectativas, sus dudas, algunas muy puntuales y muy interesantes, ¿no? Y bueno, las que son, pues, a veces como de cosas que están sub iudice, pues es muy difícil luego dar una respuesta así concreta, ¿no? Pero bueno, gracias, que pasen buena tarde, que les siga siendo provechoso este diplomado. Hasta la próxima. Saludos a los que son asiduos y los que no, pues empiecen a hacerlo. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Las palabras. Muchas gracias a ustedes. Y para mi equipo, porque la verdad es que trabaja muy duro y